Siempre me ha gustado Cartoon Network, cuando yo era niño era mi canal favorito. Incluso hoy en día tiene algunos buenos espectáculos, como Hora de Aventura y un show más. Uno de los nuevos programas de la red, El Increíble Mundo de Gumball, es un espectáculo lindo y algo entretenido. A mi hermano pequeño parece gustarle mucho, es algo inmaduro, como cualquier niño de su edad. Un día, yo estaba viendo Adult Swim cuando me di cuenta de que había estado hasta tan tarde que ni siquiera había mantenido la noción del tiempo, haciéndose las 4 am. No recuerdo por qué, pero me quedé despierto para ver qué pasaba cuando terminara la programación. En la parte inferior de la pantalla durante una pausa publicitaria, decía que un episodio especial del Increíble Mundo de Gumball estaba por iniciar. Yo estaba un poco confundido acerca de ese nuevo episodio, ya que los dan por el día, pero me aburrí y decidí que iba a verlo. Pensándolo bien, opté por contarle todo a mi hermano. El logotipo utilizado para el episodio especial. El tema de introducción era llamativo y lleno de energía, aunque sí era un poco diferente de lo que yo recuerdo. La música era un poco inigual, y el logotipo de la serie no fue animada, sus colores se hicieron más opacos. Casi como algo que un niño pequeño haría en un Doodle Board o un Glow Board. Lo ignoré, asumiendo que se hizo solo para este episodio especial. El título del episodio era El Duelo, una especie de título triste, pero realmente, no le presté mucha atención. Comenzó con Gumball, el protagonista de 12 años del programa, parado solo frente a una esquina de su salón escolar, con una poca luz iluminándolo. Se veía absolutamente miserable, muy lejos del comportamiento alegre que por lo general tenía. No había nadie más en la habitación, ni siquiera a su mejor amigo y hermano adoptivo Darwin, el pez dorado, y las ventanas mostraban que afuera era de noche. Yo estaba empezando a confundirme, ¿por qué iba a estar en la escuela por la noche y estar parado en la esquina hundido en tristeza y soledad? Después de lo que pareció un extenso minuto de Gumball parado sombríamente en la esquina, la escena cambió de repente. Estaba en su casa, una vez más, la escena estaba en silencio y un poco inquietante. Richard, el enorme padre conejo de Gumball, entra desde la cocina, se veía aún más miserable que Gumball en la escena anterior. Richard no lleva su atuendo habitual, está vestido con un elegante traje negro, un poco atípico en él, ya que suele ser un vago. Suspira, y se deja caer en el sofá, y comienza a sollozar intensamente, sonando como alguien que acaba de perder algo importante. Yo estaba un poco confundido, ¿dónde estaba la diversión tonta de la historieta que normalmente tenía ganas de ver a mi hermano menor? Esto era algo completamente diferente. Estaba empezando a pensar que esto podría haber sido algo que los creadores hicieron como un experimento, o una prueba de la animación, aunque, no podría haber sido, aparte del tema de apertura, que todavía era diferente de los espectáculos finales. El episodio había sido mucho más tranquilo de lo que por lo general era, solo los sonidos sutiles, muy poca música y la animación no era nada del otro mundo tampoco. Se hizo un Flash aficionado en un Newgrounds, los diseños de los personajes eran un tanto descuidados y apresurados, y los fondos de la vida real utilizados para el programa, se veían diferentes. Como confuso y un tanto asustado como yo, por alguna razón, no dejaba de mirarlo. El pobre Richard seguía llorando en el sofá. La puerta principal se abrió de repente, haciéndome saltar un poco al tanto ruido fuerte, entrando la madre de Gumball, Nicole. Una gata azul como él, entró. Como Richard, él no llevaba su atuendo habitual, por alguna razón, ella estaba en un vestido negro, acompañado de un sombrero del mismo color. Nicole se sentó en el sofá para consolar a su marido, pero también se sentía muy triste. En este punto, el llanto de Richard había comenzado a sonar más doloroso y miserable, un llanto que no era el normal de una caricatura, este era un llanto realista y casi deprimente, casi me sentí como igual de miserable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la triste escena en su casa terminó, y cambió de nuevo a la escuela. No estábamos en el salón de Gumball este momento, estábamos en la oficina del director de Brown. Nicole y Richard estaban allí, en sus ropas habituales, mirando más normal y feliz de lo que había antes, pero todavía un poco preocupados. El director Brown, sin embargo, parecía como ellos anteriormente. En silencio y con expresión sombría les informó que sus hijos, Anais y Darwin, no estaban presentes después del almuerzo ese mismo día. No habían sido vistos en todo el resto del día. Nicole se enfureció instantáneamente con él, comenzó a lanzarle varios insultos y llamadas que no creo que hubieran tenido éxito en un programa más maduro como un show más.
Me estaba riendo de esto, porque me resultaba divertido de Nicole, maldecir como un marinero en un dibujo animado con clasificación G, pero mi perspectiva cambió pronto cuando el director de Brown le dijo algo más después de que ella finalmente se calmara. Sus ojos comenzaron a derramar lágrimas al informarles que los habían encontrado, pero no habían sido encontrados con vida. Luego entró en detalle gráfico y casi nauseabundo de cómo se encontraron sus cuerpos. Sus padres estaban en un shock total. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía un espectáculo infantil, tan alegre y divertido, tomar un giro tan oscuro y retorcido? Yo estaba considerando en apagar el televisión, pero estaba demasiado asustado quedarme a oscuras a estas alturas, casi congelado por el miedo y perturbado intensamente en las cosas terribles que él estaba diciendo. Luego hubo otro flashback. La escena era ese mismo día, y la animación de esta escena era aún peor que antes. No recuerdo muy claramente, pero creo que comenzó con un recuerdo diciendo que la escuela había llamado al departamento de policía cuando se dieron los primeros desaparecidos, con la sospecha de que se habían escapado de la escuela. Agregaron que era muy poco característico, tanto de Darwin y Anais, ir faltar a la escuela como delincuentes. Darwin era un poco ingenuo y bobo, pero era un buen chico y no hubiera siquiera soñado con hacer algo así, y Anais mucho menos. Ella era una excelente estudiante, a pesar de tener solo 4, que también le preocupaba a la policía, que una niña indefensa de 4 años haya desaparecido, así como un chico mayor. La escuela había sido revisada a fondo, por lo que la policía comenzó a buscar en la zona boscosa fuera de la escuela. Tomó poco tiempo para que la misma descubriera el macabro destino de Anais. En un pequeño lago fuera de la escuela, la cabeza de Anais se encontraba en una pequeña caja. Probablemente esperabas que algo así se mostrara en el estilo de arte cursi del programa, pero no fue así en absoluto. Sangre realista cubría la caja, por dentro y por fuera, mientras que la cabeza de Anais estaba hecha al estilo normal, pero estaba empapada de sangre y algunos otros fluidos. Aparentemente, no todos ellos eran de ella al parecer. Había una nota en la caja, aparentemente escrita con su sangre. Nunca se dijo durante el episodio qué estaba escrito exactamente en la nota, pero al parecer conducían a lo demás de sus restos y cadáveres mutilados en gran medida de Darwin. Lo que más recuerdo de esta escena fue cómo parecía fuera de lugar. Toda la sangre y el gore de Darwin y Anais masacrados y desmembrados se hizo de una manera muy realista y perturbadora. Parecía que la escena había sido tomada de una fotografía para las escenas del crimen realizado por un profesional, no parecía algo de un dibujo animado. La forma en que esta escena fue animada era diferente de la mayoría. Como se puede saber, los personajes de esta serie se hacen en muy diferentes estilos de animación, desde la animación Flash, al CGI, y creo que hay incluso un personaje realizado por alguien poniendo su barbilla al revés para hacer una cara. Esta escena en particular fue como algo que jamás había visto en el show antes. Cada pequeño detalle en el rostro de Darwin fue claramente ilustrado, se veía un poco como un zombie. Su cara estaba muy pálida y sus ojos habían sido arrancados por alguien. Anais no le fue mejor, o lo que quedaba de ella de todos modos. Estaba desnuda y su estómago se había abierto, sus intestinos estaban esparcidos alrededor de los árboles y arbustos en el bosque, hecho una vez más en un estilo muy morboso y realista. Me sentía muy mal. Por el momento, este muy preocupante retroceso había llegado a su fin, por lo que rápidamente corrí al baño a vomitar. Con esto me sentí mucho mejor, por lo que me había dado cuenta no se trataba del final del capítulo sino comerciales. Fue entonces cuando me di cuenta de que el show había estado funcionando el doble de tiempo. Por lo general corrió durante 11 minutos, pero este episodio era candidato a unos 30. Para entonces me preguntaba si había alguna información sobre el duelo en Ind o algo así, así que mientras los comerciales todavía estaban jugando, busqué alguna información sobre este episodio en Google. No surgió nada, no existía información remotamente similar a la trama o de que el nombre de este episodio había existido alguna vez. Estaba muy asustado y me preguntaba si alguien más estaba viendo este episodio. Rápidamente le marqué a mi hermano Larry y le pedí que pusiera Cartoon Network y ver si él estaba viendo la misma mierda que yo. Estaba bastante enojado porque lo había despertado a esta hora, pero era un buen tipo y me dijo que lo iba a ver. Le di las gracias y me quedé en la línea para cuando el espectáculo regresó del corte comercial. La escena había sido cambiada de los cuerpos mutilados a la oficina del director. Le pregunté a Larry si estaba viendo a algunos de esos animales animados que hablan, ya que eso era lo que estaban haciendo en mi televisor. Para mi sorpresa, dijo que no veía nada de eso, sino que era una repetición de un viejo Looney Tunes.
Quedé en shock total, se me cayó el teléfono y corrí hacia el televisor para apagarlo y oprimí tan duro los botones que no se apagó del todo, traté presionando cada botón y ninguno de ellos funcionaba, y sin embargo, no hizo nada. Intenté desconectarlo, pero no funcionó. El televisor seguía prendido. Larry había colgado, suponiendo que yo estaba jugando una broma o algo así, y yo estaba solo, una vez más. Mi puerta estaba cerrada con llave desde el exterior, y la de mi cuarto del baño ahora estaba igual. Parecía que no tenía más remedio que llamar a la policía, ya que mis otros miembros de la familia se habían ido esa noche, fue la razón por la que podría quedarse hasta tan tarde para ver Adult Swim. Cuando me apresuré a marcar el número, accidentalmente se cayó mi celular a la taza de Pepsi. Yo estaba muy asustado, y no tenía más remedio que terminar de ver el episodio. Encendí todas las luces de mi habitación y me metí bajo las sábanas, escondiéndome como mi hermano pequeño cuando ve películas de terror conmigo. Al parecer, me había perdido un poco, pero los padres de Gumball todavía estaban hablando con el director Brown, así que supuse que no me perdí tanto. Nicole le estaba preguntando si Gumball estaba bien, ya que ella no quería recordar lo que el director le había contado sobre Darwin y Anais. Se veía un poco confundido y conmocionado por un momento, y le explicó que él pensaba que Gumball estaba enfermo hoy y que había pasado el día en su casa por sí mismo con el dolor de tripas. Nicole gritó y gimió, mientras que Richard le dijo en voz baja. Gumball había subido al autobús esta mañana, actuando de una extraña forma. La policía fue llamada una vez más, para buscar en el edificio y el pequeño bosque de las afueras del Moore Junior High. Lo habían encontrado en el salón de la señorita Simian, colgado de una soga, con un cuchillo cubierto de sangre detrás de él y de la sangre cubriendo su ropa. El episodio terminó con la toma del cadáver de Gumball colgado en la esquina de su salón. Los créditos finales transcurrieron en silencio, no como la forma habitual, en que Cartoon Network transmite de manera molesta, una promoción que aplasta la mitad por la pantalla. Estos créditos transcurrieron inusualmente lentos y tampoco fueron tan divertidos de ver, eran, un poco espeluznante, simplemente un texto en blanco desplazándose sobre un fondo negro. Solo reconocí el nombre de Ben Boquelet, ya que él fue el creador del programa, el resto eran personas de las que nunca había oído hablar. El aviso de derechos de autor al final decía, Copyright Cartoon Network Studios, 2001. Lo cual fue increíblemente extraño, ya que el programa era nuevo para el año 2011. Después de que todo terminó, la pantalla quedó estática por una fracción de segundo, durante la cual algunos videoclips espeluznantes, y se mostraron vídeos impactantes entre intervalos estáticos. Todavía recuerdo a todos ellos muy claramente. La primera era una imagen de una persona con un traje de doctor de la plaga, algo que siempre me ha asustado por alguna razón, y la forma en que la persona en el traje fue filmado era tan malo, una luz roja, algo que me asusta increíblemente brillaba sobre el clip. El siguiente era lo que parecía un vídeo que se está reproduciendo muy rápidamente, una y otra vez de la cara de un gatito que es aplastada por una mujer que usaba con tacones altos, lo cual era extraño, porque el llamado amigo mío me envió una foto ayer de un gato siendo pisado y asesinado, similar a la gatita en el vídeo. El último de ellos fue el que más me molestó y me dieron ganas de llorar y vomitar mis entrañas. Era mi hermano, o al menos un niño pequeño que parecía muy similar, fue disparado con un revólver por una persona que parecía mi papá. Se podía ver claramente el cerebro del niño y las salpicaduras de sangre en la pared. Empecé a llorar sin control después de ese clip traumatizante, tanto así que me desmayé. Cuando me desperté, mi puerta estaba cerrada con llave, y mi televisor estaba apagado. Fui a llamar a la policía con el teléfono de mi casa que se ubicaba en la cocina y reportar las cosas que había visto en la televisión y que mis puertas se habían cerrado con llave. Cuando llegaron, no pudieron encontrar nada parecido a lo que recordaba de la madrugada de hoy. Le dije a mi hermano sobre el episodio, y se desmayó. Mi historial de internet incluso se aclaró, se enojaron conmigo, y apenas asumido que yo había tenido una mala pesadilla, cuando yo estaba seguro de que no lo hubiera hecho. Lo bueno es que he grabado el episodio. Los agentes se sorprendieron de lo que les mostré. Uno de los oficiales se sentían mal por mí y me llevó a un pequeño restaurante, así que podría recordar mis pensamientos.